Hola a todos, bienvenidos al tema 4. Estamos estudiando las series estadísticas bidimensionales, regresión y correlación. Lo primero que vamos a plantear en el tema es el estudio de las distribuciones bidimensionales. En el tema anterior habíamos visto que, dado una variable cualquiera, podíamos analizar las principales características de la misma. Habíamos estudiado las representaciones gráficas, las tablas estadísticas y las principales medidas estadísticas, entre ellas posición, dispersión, forma y concentración. Sin embargo, nos puede interesar, dependiendo del estudio, analizar de manera simultánea dos o más características de la misma, con el objetivo de analizar la posible relación que existe entre ellos y detectar algún tipo de dependencia. En principio, la relación que existe entre dos variables puede ser de mayor o menor intensidad, variando esta entre las siguientes situaciones. Por un lado, puede ocurrir que no exista relación entre ellas, estaremos ante el caso de independencia. O bien, que existe una dependencia totalmente funcional, es decir, que existe una función que las relacione de manera exacta. En la práctica, la mayoría de las situaciones se van a encontrar entre estas dos situaciones extremas. Luego, lo más habitual es que nos planteemos estudios del tipo dependencia estadística, es decir, que sospechamos que existe algún tipo de relación entre ellas, pero no se puede modelizar de manera exacta. Para ello utilizaremos la regresión. ¿Cómo se va a tabular nuestra distribución bidimensional? Partimos del siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 5 sucursales de una empresa aseguradora y que nos interesa analizar las siguientes variables: X, número de comerciales, y número de altas nuevas diarias obtenidos por vía telefónica. Para los datos obtenidos tenemos los pares X y. Luego la primera sucursal nos arroja los siguientes datos, tiene un único comercial y realiza 2 altas nuevas, y así sucesivamente hasta la última, que contiene 5 comerciales contratados y consigue 8 altas nuevas diarias. ¿Cómo se va a tabular esta información? Una alternativa es recurrir a la tabla de correlación. En la tabla de correlación lo que se hace es colocar por filas los valores de X, ordenados de menor a mayor, y lo mismo con los valores de Y por columna. De esa manera, en el interior de la tabla nos encontramos la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite cada par de valores. Por ejemplo, el 1, 2 se repite una vez. En el caso de la tabulación reducida, cuando el número de observaciones es muy pequeña, en lugar de recurrir a la tabla de correlación, podemos usar esta tabulación, porque es más sencilla y se parece bastante a lo que utilizábamos en las unidimensionales. Colocamos los pares de valores en 2 columnas y una nueva columna para la frecuencia. ¿Qué ocurre? Que si las frecuencias son todas unitarias, es decir, cada par de valores se repite una única vez, se puede omitir de la misma, simplificando, y de ahí el nombre de tabulación reducida. Luego vendría la independencia. Cuando planteamos el estudio de la relación entre dos variables, puede ocurrir, como hemos dicho anteriormente, que exista independencia entre ellas, es decir, que ausencia de relación. Los valores de X no influyen en Y, ni los de Y en X. Para ayudarnos en esta misión de comprobar la independencia, podemos utilizar la covarianza. La covarianza es una medida que nos indica la variación lineal conjunta que existe entre las dos variables X e Y. De manera que, si la covarianza es negativa, se dice que X e Y varían en sentido opuesto, es decir, cuando la X aumenta, la Y disminuye, y al revés. Y si es positiva, las dos se dice que varían en el mismo sentido, cuando la X aumenta, la Y también lo hace. El cálculo de la covarianza se puede realizar en la práctica siguiendo esta expresión que tienen aquí. Necesitaríamos sumar los productos X sub Y por Y sub Y, es decir, añadiremos una nueva columna a la tabla con estos productos, hallaremos su total, lo dividiremos entre la frecuencia total n, y a ese cociente se le resta el producto de las dos medias. Teóricamente lo que ocurre es que si las dos variables son independientes, siempre la covarianza va a dar 0. Ahora, el recíproco no siempre va a ser cierto en general, luego hay que tener cuidado con aquellos casos en los que la covarianza no es de 0, porque no podremos garantizar que son independientes. Es verdad que no existe relación lineal entre ellas, pero podría ser de otro tipo. Una vez que sospechamos que existe dependencia,
sabemos que son dependientes, podemos analizar mediante la regresión la relación que existe entre x e y. El objetivo de la regresión de y sobre x consiste en encontrar una función que explique el comportamiento de la variable y, que se va a llamar variable dependiente, en función de los valores de una variable x que se va a llamar independiente. Para ello se va a seguir el siguiente procedimiento, que consta de dos pasos. Primer paso, se representa la nube de puntos y se elige el tipo de ajuste más adecuado. ¿Qué es la nube de puntos? Pues consiste simplemente en realizar un gráfico en coordenadas cartesianas, eje x, eje y, representar los pares de valores mediante un punto. De esa forma, cuando yo represente esas nubes de puntos, puedo ver la tendencia que tiene. Por ejemplo, puede ocurrir que sea lineal, que sea parabólica, o que sea, por ejemplo, exponencial. Pequeñas variaciones de la x producen un crecimiento pronunciado de la y. Una vez que tenemos claro el modelo o tipo de ajuste, tenemos que obtener los parámetros a, b o c de esas funciones de ajuste. El método de los mínimos cuadrados nos va a proporcionar los valores o los mejores valores de esos parámetros, de manera que se minimice la suma de las distancias o residuos de los valores a la función al cuadrado. Si el ajuste es lineal, pues el correspondiente sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver en el paso 2 sería este. Para hallar los sumatorios habría que añadir las correspondientes columnas a la tabla y utilizar los totales. Si se resuelve de manera teórica el sistema correspondiente al ajuste lineal, el resultado serían estos dos coeficientes. La pendiente b se obtiene mediante el cociente entre la covarianza y la varianza de x. Y el valor de a se obtiene haciendo la media de y menos b por la media de x. Aquí simplemente lo que he hecho ha sido sustituir el cociente de b y quedaría esta expresión. De esa manera se podría obtener directamente la ecuación de la regresión lineal, en este caso de la recta de regresión. Es lo que se suele llamar recta de regresión de y sobre x. Teóricamente también se puede plantear el estudio de las variables de manera opuesta, es decir, planteando la recta de regresión de x sobre y. De esa forma, lo que ocurre es que la expresión sería x igual a' más b' por y. Ahora la dependiente es la x y la independiente la y. Y los coeficientes b', la pendiente sería parecida a la b anterior, cambiando el denominador, ahora sería dividiendo entre la varianza de y. Y a' sería el resultado de cambiar la x por la y y obtendríamos media de x menos b' por la media de y. El estudio teórico de la relación entre estas dos rectas de regresión es bastante interesante. Gráficamente podemos ver que, puesto que la pendiente b y b' tienen el mismo signo que lo da el de la covarianza, puede ocurrir que si la covarianza es positiva, b y b' lo serán. Las dos pendientes serán crecientes. Siempre se van a cortar en el par de medias, media de x, media de y, y serán las dos crecientes. Que la covarianza es negativa, b y b' serán negativos. Las dos rectas serán decrecientes, cortándose en el par de medias. Y como caso extremo nos encontramos aquella situación en la que la covarianza era 0. Si la covarianza vale 0, el efecto que tiene es que b y b' serán 0, numerador es 0, y por tanto las dos rectas de regresión tendrían pendiente nula, es decir, serían dos rectas paralelas a los ejes que se cortan en el par de medias, ¿no? Son perpendiculares en este caso. ¿Qué ocurre si nuestra regresión no es lineal? Es decir, es parabólica o exponencial. Pues el correspondiente sistema de ecuaciones que tendrían que resolver en el paso 2 del método los tienen aquí especificados. En el ajuste parabólico se complica algo, porque intervienen los términos hasta x y a la cuarta. Y en el caso del ajuste exponencial, lo que se hace es aplicar logaritmos para transformarlo en una especie de ajuste lineal. Por tanto, el sistema de ecuaciones sería el que tenemos en el recuadro, del que despejaremos logaritmo de a y logaritmo de b, y una vez obtenidos los valores de logaritmo de a y de b, aplicando la función inversa, que es la exponencial, obtendríamos los valores de a y b. Una vez que hemos obtenido el modelo de regresión, ¿cómo sabemos si nuestro modelo es bueno? Es decir, si se ajusta a los datos que estamos utilizando. Para eso vamos a recurrir a la correlación. El objetivo de la correlación es determinar el grado de dependencia que existe entre las dos variables y el coeficiente que nos va a proporcionar es el coeficiente de determinación. Para ello, tenemos que tener en cuenta que cuando uno considera un modelo de regresión,
la variabilidad total o varianza de i se va a descomponer en dos partes. Por un lado, es lo que reflejamos aquí como varianza total o variabilidad de i. Por un lado vamos a tener la varianza explicada, es decir, la parte de variabilidad que explica nuestro modelo, y la varianza residual, que es lo que queda sin explicar. Evidentemente, cuanto mayor sea la varianza explicada, pues mejor sería nuestro modelo. ¿Qué indicador se nos ocurre para determinar la bondad del mismo? Pues podríamos dividir la varianza explicada entre la varianza total y nos indicaría la bondad del ajuste. Es lo que se conoce como coeficiente de terminación R cuadrado, y al sustituir las correspondientes expresiones vemos que la varianza explicada se puede obtener como la total menos la residual, y operando llegamos a esta expresión general del coeficiente de terminación R cuadrado, 1 menos la residual entre la varianza de i. Este coeficiente de terminación normalmente se va a utilizar para los ajustes no lineales, parabólico o exponencial, ya que veremos un caso particular a continuación específico para el lineal. Este coeficiente va a estar acotado entre 0 y 1, de manera que si el r cuadrado vale 0, el menor valor posible, diremos que el ajuste es pésimo o el peor posible, y si el r cuadrado es 1, el ajuste es perfecto, el mejor posible. Por tanto, cuanto mayor sea el valor del r cuadrado, mejor sería nuestro ajuste. Por ejemplo, si el r cuadrado fuese 0,8, lo que interpretaríamos es que explica aproximadamente un 80% de la dispersión o variabilidad de la variable dependiente. Si el ajuste es lineal, pues vemos que el coeficiente de terminación se puede obtener con esta expresión mucho más sencilla. Partiendo de la misma fórmula de r cuadrado y operando en el caso lineal, llegamos a este caso. Tendríamos un cociente entre la covarianza al cuadrado y el producto de las varianzas. Como estamos en el caso lineal, hablaríamos de coeficiente de terminación lineal. ¿Qué efecto tiene el caso de que el r cuadrado sea 1? Si el r cuadrado es 1, en el caso lineal, sabemos que el ajuste es perfecto. Las rectas de regresión, que antes eran decrecientes, llegan incluso a unirse, ¿no? Cuando el ajuste es perfecto, las dos coinciden, la de y sobre x y la de x sobre y. Y si las rectas fuesen crecientes, llegarían también a unirse, ¿no? En el caso del ajuste perfecto, tanto si la covarianza es negativa como si es positiva, llegan a solaparse. A la raíz cuadrada del coeficiente de terminación lineal se le conoce en estadística como la correlación lineal, coeficiente de correlación lineal, que obtenido mediante el cociente entre la covariancia y el producto de las dos desviaciones típicas, podría permitirse en los valores negativos o positivos. Si la covarianza es negativa, estaríamos en este lado, correlación lineal negativa. Si es positiva, correlación lineal positiva. Si llegamos a los dos extremos, es decir, el r cuadrado es 1, ya sea menos 1 o 1, diremos que es perfecta, perfecta negativa o perfecta positiva. ¿Para qué se suele utilizar el modelo de regresión? Una vez que ya hemos comprobado que nuestro modelo es bueno, podemos utilizarlo para predecir valores de la variable dependiente para determinados valores de la independiente x. Es decir, si nuestro modelo de regresión es igual a x y nos proporcionan un valor de x' de la variable x, solo hay que sustituir en la función de ajuste el valor de x' y tendríamos el valor de la predicción, que yo aquí lo he llamado i sub p, valor predicho o predicción. En este gráfico se ve que si los valores de la distribución están entre x sub 1 el menor de la tabla y x sub k el mayor, simplemente lo que habría que hacer si nuestro modelo fuese lineal, si la predicción se refiere al valor x' que tenemos intermedio, prolongar y ver cuál es el valor que le correspondería según la recta, ¿no? Es decir, sustituir en la ecuación de la recta. Como el valor de x' se encuentra entre el rango de variación o intervalo de variación de la x, diremos que se trata de una interpolación. Ahora, si el valor x' se aleja de los dos extremos, en este caso es mayor que el mayor valor, es decir, x sub k, diremos que estaremos extrapolando. Los cálculos se harán de la misma manera, sustituyendo en la ecuación, pero en un caso se hablará de interpolaciones y en el otro de extrapolaciones. Evidentemente, cuanto mayor sea la bondad del ajuste, es decir, cuanto mayor sea nuestro coeficiente r cuadrado minúscula para el lineal o r cuadrado mayúscula para el no lineal, más fiables serían nuestras predicciones, teniendo siempre en cuenta que las interpolaciones, al tratarse de valores próximos a los de nuestra variable independiente, serían mucho más fiables que las extrapolaciones, sobre todo si nos alejamos mucho
del rango de variación de la variable. Y esto ha sido todo respecto a la teoría del tema 4, de regresión y correlación y distribuciones bidimensionales. Un saludo y hasta la próxima clase.